Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2, un programa que se realiza dentro de los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se transmite, por supuesto, para todo Jalisco y el occidente de México, pero también para más de 10 países de América Latina, de casi 30 cadenas de televisión pública que prestan su señal para que sus audiencias tomen las mejores decisiones en torno a esta enfermedad que está a punto de cumplir un año ya, por lo menos en México. Este próximo 28 de febrero vamos a conmemorar el registro del primer brote, las primeras 5 personas que dieron positivo y que a la postre dieron origen a este programa. El día de hoy ponemos a su disposición nuestras redes sociales, es Canal 44 TV en Facebook y en Twitter, además de que también nos puede ver en udgtv.com. Recuerda que tenemos un medio de contacto para que nos haga preguntas, comentarios, es la línea de WhatsApp, es el 33 22 42 06 90, se la repito, 33 22 42 06 90. El día de hoy vamos a hablar precisamente de cuáles son en esta cepa original del coronavirus, se están presentando nuevas sintomatologías de la enfermedad. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo el tamaño de la lengua cambia, de cómo hay lesiones linguales y también cómo se presenta incluso ardor en las manos y en los pies. Vamos a hablar también de las alteraciones en lengua y manos, de acuerdo con los estudios que revelan estos nuevos síntomas. Y vamos a informarle que la Europol alerta sobre pruebas falsas de COVID-19 para viajeros, sobre todo en algunos aeropuertos, y cómo algunas organizaciones están enviando cilindros de oxígeno, oxímetros y pruebas rápidas a Manaus. Tendremos un reporte desde Rusia y, por supuesto, nuestro reporte diario a Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Aunque la pérdida del gusto es un síntoma conocido dentro del coronavirus, de la enfermedad de la COVID-19, un investigador británico que está ayudando a rastrear las señales de alerta afirma que algunos pacientes informan que han desarrollado úlceras bucales o erupciones en la lengua. Desde que apareció el SARS-CoV-2 en el mundo, se manifestó primeramente con síntomas respiratorios. Sin embargo, con el paso de los meses se fueron sumando más síntomas, como los neurológicos, en la piel, en el corazón y otros órganos. Varios países detectaron incluso algunas otras manifestaciones poco usuales para enfermedades respiratorias, como el crecimiento de la lengua y descamaciones en manos y pies. El crecimiento de la lengua es explicada por los especialistas como una respuesta inflamatoria del sistema ante la presencia del patógeno. Los médicos que han enfrentado esta pandemia reconocen que se trata de un virus tan problemático de tratar, ya que produce efectos en una gama muy amplia de sistemas corporales, y agregó que mientras algunas personas no tienen ninguno de los 3 síntomas principales de la COVID, otros tienen fatiga extrema, confusión mental, malestar estomacal, dolores de cabeza y dolores musculares. La aparición de nuevas cepas de coronavirus desde diciembre del año pasado en Europa y el fuerte crecimiento de casos, principalmente en Inglaterra y España,
España, llevó a los infectólogos a detectar este nuevo síntoma en personas infectadas. La información menciona que otros han luchado contra el long COVID, pacientes que sufren los síntomas del virus tras meses del contagio, y que se cree que afecta entre el 10 y el 30% de las personas que contraen el virus y tienen síntomas, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, precisamente sobre este tema vamos a hablar el día de hoy, cuáles son las diferentes manifestaciones que está presentando la enfermedad de la COVID-19. Pero antes de ello vamos a ir hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde mi compañero Roberto Castañares nos dará un reporte de lo que está sucediendo y cuáles son los números que están presentando dentro de esta organización. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Más de 100 millones de dosis de vacunas anti-COVID se han administrado ya en todo el mundo, según los datos facilitados por las redes sanitarias nacionales. Es un número que se acerca al de casos de COVID en el planeta, que ya han superado los 103 millones, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra de 100 millones no significa exactamente que ya hayan sido vacunados 100 millones de personas, ya que en la mayoría de los casos se necesitan 2 dosis para que una persona esté plenamente vacunada. Estados Unidos es el territorio donde más dosis se han administrado hasta ahora, seguido de China y de la Unión Europea. En estos 3 lugares se han puesto ya 2 de cada 3 dosis de las vacunas distribuidas en todo el mundo. Sin embargo, en términos relativos, Israel es el país del mundo donde un mayor porcentaje de su población está vacunada. Es en este caso el 36%. Después van los Emiratos Árabes y el Reino Unido. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran, por su parte, que los casos diarios a nivel global siguen a la baja. En estos primeros días de la semana ya han descendido incluso de los 400.000 por jornada, para situarnos en los números que teníamos a finales de octubre pasado. Este descenso de casos diarios se prolonga desde mediados de enero, mientras que las muertes por jornada siguen en cambio en niveles altos, aunque por debajo de los niveles alcanzados en enero, donde solo en los primeros días se bajó de 10.000 decesos notificados por jornada. El resto estuvimos bastante por encima incluso. Ahora volvemos a estar por debajo de esa cifra de 10.000 decesos. Y terminamos volviendo a las vacunas, porque la Organización Médicos Sin Fronteras ha pedido a los países por ahora opuestos a suspender las patentes de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la COVID-19 que reconsideren su decisión y apoyen las negociaciones que en este sentido se debaten en la Organización Mundial del Comercio. Esta propuesta la defienden sobre todo India y Sudáfrica, junto a otros países como Venezuela y Bolivia. Médicos Sin Fronteras ya ha entregado peticiones de apoyo por escrito a naciones opuestas a la iniciativa, como son Francia, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o Suiza. En América, también Ecuador y El Salvador son contrarios a esa propuesta. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted cuáles son las cifras que está documentando la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a Roberto Castañares por este reporte desde Ginebra, Suiza. Y ahora nos vamos con el tema del día de hoy. ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones que está presentando la COVID-19? Alteraciones en lengua y en manos. Un grupo de doctores y científicos españoles identificaron otros síntomas en las personas contagiadas de COVID-19, como modificaciones en el tamaño de la lengua, lesiones linguales y ardor en manos y pies. El estudio fue publicado en la revista científica British Journal of Dermatology. Según el documento, los médicos de atención primaria detectaron un incremento del tamaño de la lengua y lesiones en las papilas, en forma de parches lisos que se asociaron a la pérdida del gusto, así como ardor, enrojecimiento e incluso manchas y descamación en pies y manos de los pacientes. De acuerdo con el estudio, el 25% de los pacientes presentaron alteraciones en la lengua y 40% en los pies y las manos, por lo que los especialistas consideraron que estos signos, junto a otros síntomas como fiebre y tos, pueden ser clave para la detección de la enfermedad.
El síntoma que puede alertar de infección por COVID-19 son las alteraciones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, con una sensación de ardor y rojez seguido, en algunas ocasiones, por una descamación o la aparición de unas pequeñas manchas muy características. El coronavirus se ha relacionado con múltiples síntomas respiratorios, trombóticos, neurológicos, digestivos y cutáneos. Los autores del estudio concluyeron que la cavidad oral se puede alterar por la enfermedad COVID-19 y que el edema lingual con papilitis lingual transitoria en forma de U o la glositis con depapilación en parches son signos muy característicos, al igual que la sensación de ardor en la cavidad oral, informó Rocío López Fonseca. Y con las diferentes restricciones que están imponiendo algunos países para ingresar, sobre todo de manera aérea, a sus territorios, la Europol alerta sobre pruebas falsas de COVID-19 que se están usando en viajeros. Exigir la presentación de una prueba negativa de COVID a las personas que viajan generó la oferta de certificados falsos. Ya hay varios casos de certificados de prueba COVID-19 fraudulentos vendidos a viajeros, así lo advirtió una notificación de alerta temprana de Europol. Uno de ellos fue detectado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia, donde se desmanteló una red de falsificadores que vendía resultados negativos de pruebas a pasajeros. En el Reino Unido, se sorprendió a estafadores vendiendo documentos COVID-19 falsos por 100 libras esterlinas, equivalentes a $136. En diciembre de 2020, la Policía Nacional Española detuvo a un estafador por vender resultados de pruebas falsos por 40 euros. Dados los medios tecnológicos generalizados disponibles en forma de impresoras de alta calidad y software diferente, los estafadores pueden producir documentos falsificados de alta calidad, informó Elizabeth Ortiz. Y precisamente sobre estos temas, la farmacéutica británica GlaxoSmithKline anunció este miércoles que trabajará con la firma biofarmacéutica alemana CureVac para desarrollar vacunas contra las nuevas variantes de la COVID-19, ante la preocupación de que algunas de estas mutaciones hagan que el virus sea más difícil de combatir. GSK tiene previsto invertir 150 millones de euros, algo así como unos 181 millones de dólares, para apoyar a CureVac, con sede en Tübingen, que está desarrollando vacunas que utilizan ARN mensajero para atajar la enfermedad. La firma británica dijo además que le ayudará a fabricar hasta 100 millones de dosis de la posible vacuna en la que trabaja este año. Este anuncio se produce mientras expertos en salud pública de todo el mundo expresan su preocupación por las nuevas variantes del coronavirus que son más contagiosas o resistentes a las vacunas que ya existen. Aunque los virus mutan constantemente, la mayoría de los cambios causan poca inquietud. Pero los científicos están siguiendo de cerca estas mutaciones para asegurarse de que identifican rápidamente las variantes de interés. En Inglaterra, por ejemplo, esta semana se realizan pruebas diagnósticas de coronavirus casa por casa, en comunidades seleccionadas, en un intento por frenar una nueva variante antes de que se propague y con ello socave el Programa Nacional de Vacunación. Las autoridades británicas quieren hacer pruebas a unas 80,000 personas en 8 zonas donde se cree que la variante, identificada por primera vez en Sudáfrica, se extenderá más rápidamente, luego de detectar algunos casos en personas que no tuvieron contacto con el país ni con nadie que viajó hacia este lugar. Los funcionarios de salud públicos están preocupados porque esta variante contiene una mutación de proteína de picos característica del virus contra las que actúan las vacunas existentes. Esto podría significar que los fármacos ofrezcan menos protección contra esta mutación. Esta nueva colaboración se basa en una relación existente con CureVac y supone que juntos van a combinar la experiencia científica en el desarrollo de ARN mensajero y de vacunas para avanzar y acelerar el desarrollo de nuevas candidatas vacunas contra la enfermedad de la COVID-19. Vamos a ir a la primera pausa y nosotros regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia.
Sin duda alguna, la vacuna de Sputnik, la rusa, ha dado de qué hablar, sobre todo en las últimas horas. Este artículo que salió publicado el día de ayer en la revista científica The Lancet, sin duda alguna marca un parteaguas en la manera en cómo se van a desarrollar ya otras vacunas. ¿Por qué? Esta es la información. El ensayo clínico de fase 3 de la vacuna rusa Sputnik fue realizado en 25 hospitales en Moscú. Fueron incluidos participantes de al menos 18 años sin enfermedades infecciosas en los 14 días anteriores a la inscripción y sin otras vacunas en los 30 días previos. Un total de 19.866 personas recibieron 2 dosis de vacuna o placebo. Desde 21 días después de la primera dosis de la vacuna, se confirmó que 16 del grupo de los 14.964 participantes en el grupo de vacuna y 62 de las 4.902 personas en el grupo de placebo tenían COVID. Es decir, que la eficacia de la vacuna fue de 91.6%. El gobierno mexicano ya firmó un contrato para la compra de la vacuna rusa. El anuncio coincidió con la publicación de la revista Lancet, en la cual se dio a conocer que el biológico tiene una eficacia general de 91.6%. De acuerdo con esos resultados, sería emitido el permiso para el uso de emergencia en el país. Los resultados de fase 3 se dan en un contexto en el que había mucha inquietud en una parte de la población mexicana respecto a la seguridad del biológico, informó Elizabeth Ortiz. Y como todos los días vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo en otras partes del planeta. Ya fuimos a Ginebra y ahora nos vamos precisamente hasta Rusia, donde nuestra compañera Celine nos dará un reporte de lo que está sucediendo en esta parte del planeta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacuna rusa Sputnik, que recibió ya en México la autorización para su uso de emergencia, tiene una eficacia del 91,6% contra el coronavirus en las personas que reciben las 2 dosis. Una protección que en mayores de 60 años es muy parecida, del 91,8%. La publicación de los resultados provisionales del ensayo de la fase 3 de la vacuna en la prestigiosa revista médica The Lancet demuestra, en opinión del Kremlin, de manera convincente la fiabilidad y la eficacia del remedio ruso. De acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya, ya ha sido registrada la vacuna rusa en 17 países, incluido México, por supuesto, pero también en Argentina, Bolivia, Venezuela y Paraguay, en América Latina. La Sputnik es una de las 3 vacunas en el mundo con una eficacia superior al 90%, junto a la de Pfizer y la de Moderna, pero es más barata y se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados, propios de la de un frigorífico. La vacuna rusa ha sido criticada por una premura impropia o falta de transparencia, pero ahora los científicos aceptan que el resultado es claro y demuestra el principio científico de la vacunación, por lo que puede unirse ahora a la lucha para reducir la incidencia de la COVID-19, según destaca The Lancet en su análisis. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Celine Aimiseger. Y bueno, con los datos que le arrojamos hace unos momentos de la Organización Mundial de la Salud, le cuento que por tercera semana consecutiva el número de nuevos casos de COVID-19 reportados a nivel mundial disminuyó la semana pasada. Esto fue lo que informó el director de dicha organización. La Organización Mundial de la Salud destacó que las cifras demuestran que el virus se puede controlar, incluso con las nuevas variantes en circulación. Sin embargo, no es momento de bajar la guardia. El año pasado también disminuyeron en casi todos los países, para luego retomar con fuerza después de que se relajaran las medidas de salud, explicaron los expertos de la OMS. Por tercera semana consecutiva, el número de nuevos casos de COVID-19 reportados a nivel mundial disminuyó la semana pasada, informó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El experto aseguró que las cifras muestran que el virus se puede controlar, incluso con las nuevas variantes en circulación, y se demuestra que si se siguen con las mismas medidas de salud pública aprobadas, se puede prevenir infecciones y salvar vidas. Sin embargo, el titular de la OMS recordó que el año pasado también hubo momentos en casi todos los países en los que los casos disminuyeron, pero los gobiernos se abrieron demasiado rápido y las personas bajaron la guardia solo para que el virus regresara con más fuerza.
Un reciente informe de la OMS afirma que a nivel mundial, 4 de cada 10 muertes siguen sin registrarse y en África, solo 1 de cada 10 se registra. 2/3 de los países de bajos ingresos han establecido un sistema estandarizado para informar las causas de las muertes. Sin embargo, la investigación destaca la urgente necesidad de fortalecer estos sistemas para ayudar al mundo a responder a las emergencias sanitarias, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo precisamente en todo el planeta. Parece que poco a poco el aceleramiento que se dio con las fiestas decembrinas parece que va a ir reduciéndose una vez que muchos países tuvieron que confinarse o reconfinarse. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, sobre todo porque ya ha comenzado paulatinamente y de una manera quizá un poco complicada el proceso de vacunación. Aquí en México, por ejemplo, esta página que se dio a conocer donde se registraban a los adultos mayores de 60 años, pues ayer básicamente tronó ante la solicitud de las personas por querer registrar a sus adultos mayores. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, Omar. Qué gusto saludarte. Doctor, pues hoy queremos platicar de estas nuevas sintomatologías que se han presentado y que ya han documentado diversos estudios que dicen básicamente la COVID también se presenta con úlceras en la boca, en la lengua, en las manos y en los pies. ¿Qué podemos hablar de este tema? Mira, algunas de estas nuevas manifestaciones se han reconocido cuando los estudios, tanto clínicos como luego los estudios histológicos y los estudios inmunológicos de los pacientes que han tenido estas síntomas, estas nuevas manifestaciones, nos han mostrado que el virus directamente puede causar estas afectaciones, pero también la respuesta inmunológica al patógeno. En el caso del virus, recordemos que es un virus que puede infectar a múltiples órganos y sistemas, no solamente al árbol respiratorio. En el árbol respiratorio, como es el sitio de entrada y las células particularmente del árbol respiratorio tienen receptor para el virus y esas manifestaciones las tenemos perfectamente reconocidas. Pero cuando luego viene la respuesta inmune, algunos componentes de esta respuesta inmune generan inflamación en diversos órganos. Uno de esos órganos o tejidos pues es la piel, otro es las mucosas, en este caso la mucosa oral, la mucosa nasal, y por ese motivo se pueden generar este tipo de úlceras porque se inflaman los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos inflamados pueden convertirse en úlceras tanto en la piel como en las mucosas, insisto. Desde más o menos septiembre hubo una serie de publicaciones muy interesantes en revistas dermatológicas de muy alto nivel académico en todo el mundo, hablando de estas manifestaciones dermatológicas. Y todo lo que acabas de comentar, Omar, fue descrito ampliamente en estas publicaciones y sobre todo las manifestaciones en la cavidad oral. Algo que a principios de la pandemia no lo teníamos plenamente identificado, pero ahora sabemos que puede haber manifestaciones oculares, por ejemplo, y no pocas, inflamación de la uvea, llamado así uveitis, pueden existir alteraciones retinianas, sobre todo en los vasos sanguíneos de la retina. En el sistema nervioso central pueden ocurrir microinfartos cerebrales o incluso infartos cerebrales extensos. Y bueno, los otros síntomas que son más ampliamente reconocidos, además de los pulmonares,
son los de tipo cardiológico. Hay pacientes que incluso con alguna enfermedad preexistente en las coronarias, que son los vasos sanguíneos, las arterias de nuestro corazón, pueden llegar a tener infarto del miocardio asociado al COVID, pericarditis asociada al COVID, miocarditis asociada al COVID y también otra serie de manifestaciones que vimos desde el inicio, pero que cada vez reconocemos con más frecuencia, son las manifestaciones gastrointestinales. Pacientes que desde el punto de vista respiratorio no tienen prácticamente ningún problema, pero que se manifiestan con diarrea, con náuseas, con vómito, y que lo que tienen es precisamente un COVID que ha afectado predominantemente el aparato gastrointestinal. Claro, doctor, cuando hablamos de úlceras en la boca, ¿estamos hablando de aftas, de ampollas? Tipo aftas, efectivamente, tipo ampollas, e insisto, pueden aparecer porque el virus directamente las cause o también porque el sistema inmune inflame los vasos sanguíneos de esas mucosas y dé al lugar la aparición de estas úlceras. Otra de las cosas que veíamos en la nota de Rocío era en las manos y en los pies. ¿De qué manera se está manifestando en estas zonas? Hay personas que tienen alguna predisposición a vasculitis, así se llama la inflamación de los vasos sanguíneos, y que puede ser una inflamación de los vasos sanguíneos de grueso calibre o de microscópico calibre. Esa vasculitis habitualmente es provocada por lo que en el área médica conocemos como los complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? Es la unión de un anticuerpo con un antígeno. El antígeno habitual en el caso de este coronavirus es la proteína superficial llamada espícula. Y entonces estos complejos inmunes del anticuerpo con esa partícula viral puede luego depositarse en células de los vasos sanguíneos y ahí generar una respuesta inflamatoria que lleve finalmente, por ejemplo, a úlceras en las partes más periféricas de los dedos, a necrosis incluso de las partes más periféricas de los dedos, porque esas vasculitis pueden ser severas. Lo hemos visto con otros patógenos. A lo largo de la historia, las vasculitis por complejos inmunes secundarias a otros microorganismos se presentan y bueno, no me extraña entonces cuando han aparecido publicaciones ya hablando de vasculitis en pacientes con COVID-19. Doctor, si me lo permite, tengo que ir a una pausa y quiero seguir platicando sobre este tema porque también en los pies estamos viendo algunos síntomas y hay que platicar de cómo se manifiestan. Claro que sí. Vamos pues a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que el día de hoy estamos hablando de nuevos síntomas que se están presentando de la enfermedad de la COVID-19. Así que si usted tiene dudas o preguntas, le damos nuestro medio de contacto, es la línea de WhatsApp para que nos escriba sus preguntas, sus dudas en el 33 22 42 06 90. Le cuento, antes de continuar con la plática, que el país de China anunció que va a proporcionar 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países en desarrollo dentro de este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX. El país respondió a la petición de la propia Organización Mundial de la Salud, ya que los países en desarrollo intentan cubrir el desabastecimiento
previsto hasta el mes de marzo, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin. COVAX, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, pretende garantizar que los países de bajos y medios ingresos consigan suficientes vacunas contra el coronavirus, ya que muchos países ricos van a acaparar o están acaparando muchos millones de dosis que se están fabricando. China envió ya una gran cantidad de vacunas desarrolladas en sus países a otros lugares, sobre todo países en desarrollo, mientras la Organización Mundial de la Salud está en proceso de autorizar el uso de emergencia de estas vacunas, las vacunas chinas. Muchos ven esta iniciativa como un intento de mejorar la reputación de China, con un contexto de preocupación por su creciente influencia económica y militar, así como por su disposición a utilizar la fuerza política para defender lo que considera sus intereses principales. China también quiere dejar atrás las críticas por la gestión inicial de la COVID-19, cuando se detectaron los primeros brotes en la ciudad central china de Wuhan, esto a finales del 2019. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en este momento en la ciudad de Wuhan para recopilar datos en una búsqueda de pistas que dé con el origen del virus y que explique la manera en cómo se expandió por todo el mundo. China describió el virus como un desafío común que afronta a la humanidad e incluso también cuestionó su origen. Cuando el virus empezó a expandirse por todo el mundo, Beijing envió equipos médicos y suministros a los países afectados y firmó acuerdos con países en desarrollo como Indonesia y Filipinas para darles acceso prioritario a una de sus candidatas vacunas. Aunque las vacunas chinas están consideradas como baratas y posiblemente muy abundantes, también hay otras opciones. Pfizer se comprometió, por ejemplo, a que el mes pasado se comprometió a que durante el 2021 va a proporcionar 40 millones de dosis a través de la iniciativa COVAX. Continuamos aquí en la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez sobre estos nuevos síntomas. Doctor, a ver, ¿qué nos pasa en los pies? ¿Qué manifestaciones está teniendo la COVID-19 en nuestros pies? Bueno, parecido a lo que ocurre en las manos, también la parte más periférica de nuestro cuerpo, que son las extremidades, tienen vasos sanguíneos muy delgados que cuando se inflaman se pueden obstruir, se pueden tapar y eso llevar a la presencia de úlceras isquémicas en las extremidades. También algo que habría que recordar, y lo hemos comentado en múltiples ocasiones en esta mesa, es el hecho de que el paciente con COVID que tiene una respuesta inmune intensa frecuentemente puede tener la activación de una cascada de coagulación que puede llevar a la generación de microtrombos en diferentes partes de la economía corporal. Esto también incluye las extremidades, también incluye los dedos, los ortejos, como llamamos a los dedos de los pies, y por consecuencia generar este tipo de ulceraciones. Pero también pueden ocurrir inflamación de las articulaciones, y no solo de las articulaciones más periféricas, puede ocurrir artritis reactiva en dedos de manos y pies o en articulaciones también de las extremidades, y ese es otro grupo de manifestaciones que también se han presentado en COVID-19. Son manifestaciones de las que no hablamos con mucha frecuencia, pero algo que las personas que han tenido COVID manifiestan frecuentemente, incluso semanas después de que ha desaparecido la fase aguda del COVID, manifiestan dolores articulares en manos, en pies, en hombros, en rodillas, en caderas. Muchas personas señalan no haber tenido el antecedente de alguna enfermedad
reumatológica que generara este tipo de manifestaciones y sin embargo quedar con esos síntomas residuales que pueden durar algunas semanas después de un COVID agudo, lo cual forma parte del espectro de sintomatología que hemos conocido como el síndrome post-COVID. Doctor, en ambos casos, en las manos como en los pies, estas úlceras también presentan comezón, dolor. Claro. Hay algo que se ha presentado también con frecuencia en pacientes con COVID, que se conoce como dolor neuropático. Los nervios, incluso los más delgados, los más periféricos de nuestra economía corporal, también tienen una microcirculación. Los vasos sanguíneos microscópicos que le dan sangre, nutrientes a los nervios periféricos, al inflamarse con motivo del COVID, pueden provocar también que el nervio periférico no tenga suficiente circulación y esto llevar a un dolor conocido como dolor neuropático. Las personas que manifiestan dolor neuropático nos dicen que es un dolor como quemante, un dolor en ocasiones como si fuera descarga eléctrica, o quemante, o entre dolor y mucha comezón. Y ese dolor neuropático que requiere tratamiento habitualmente con fármacos puede permanecer también durante 2, 3 o incluso 4 semanas después de un episodio de COVID agudo. Entonces, efectivamente, Omar, esas manifestaciones que la gente las percibe sobre la piel, pero que son realmente de origen neuropático, porque es en los nervios más periféricos, es lo que genera este tipo de sintomatología. Además de los pies, las manos y las úlceras en la boca, ¿qué otro tipo de manifestaciones se están descubriendo de la COVID-19? Bueno, casi en cada área de la medicina, casi en cada una de las especialidades, se han encontrado manifestaciones de COVID. Por ejemplo, los oftalmólogos. Desde también casi el inicio de la pandemia fueron descritas algunas de estas manifestaciones oculares. Pacientes con inflamación tanto de la conjuntiva como inflamación de la parte media del ojo o de la capa media del ojo conocida como uvea, inflamación de los vasos sanguíneos de la retina, trombosis de la retina, lo cual incluso puede generar, cuando hay trombosis en los vasos más importantes de la retina, ceguera aguda y frecuentemente irreversible. Todo eso se ha llegado a describir en pacientes con COVID-19. De igual manera, ulceraciones corneales, parecido a lo que ocurre en la cavidad bucal, pero en la córnea. Se han descrito también conjuntivitis, que al inicio son de tipo viral, pero que después pueden tener una sobreinfección bacteriana. Entonces, acabo de hablar, digamos, de las manifestaciones que han observado los oftalmólogos y que están publicadas en revistas de circulación internacional en el campo de la oftalmología. Pero si hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones neurológicas, bueno, existe un sinnúmero de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID. Por ejemplo, ya decíamos que se pueden presentar trombosis en diferentes segmentos del tejido cerebral por la inflamación y los trombos que pueden tener los vasos sanguíneos cerebrales. Pero también, por ejemplo, se ha observado inflamación
de la médula espinal. Se ha observado un síndrome conocido como Guillain-Barré, en donde existe una debilidad motora ascendente que inicia en las extremidades inferiores, pero que va subiendo y puede generar debilidad de los músculos intercostales. Se pueden generar convulsiones, se han observado también trastornos neuropsiquiátricos en pacientes con COVID-19. Entonces, Omar, casi de cada especialidad que hablemos podríamos describir una serie de manifestaciones, y aquí creo que lo más importante es que el equipo de salud está capacitado para detectar este tipo de manifestaciones y para poder actuar en consecuencia de su hallazgo. Doctor, si me lo permite, voy a hacer una pausa y quiero regresar precisamente con pacientes que se han recuperado de COVID-19 o que por lo menos han dado ya negativo a su prueba de PCR y que siguen padeciendo algún tipo de estas manifestaciones. ¿Qué sigue con ellos? Claro. Bueno, regresamos después de esta pausa. Estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la COVID-19 que se produce dentro de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que llega a usted gracias a la organización de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas para que en más de 30 televisoras públicas nos den permiso de llegar hasta sus audiencias para que ustedes tomen mejores decisiones. Le cuento que la Organización Panamericana de la Salud envió cilindros de oxígeno, oxímetros y pruebas rápidas a Manaus. La Organización Panamericana de la Salud envió 4.600 oxímetros a los departamentos de salud del estado de Amazonas y de Manaus. La OPS también envió 45 cilindros de oxígeno para abastecer a los establecimientos de salud en el estado y 1.500 termómetros para tomar la temperatura de los pacientes. Además, el organismo internacional ha garantizado la entrega de 60.000 pruebas rápidas de antígenos para respaldar el diagnóstico de COVID-19. Estas pruebas rápidas de antígenos son más precisas para determinar si alguien está infectado actualmente. El apoyo técnico consistió en la contratación de 46 trabajadores para garantizar que el laboratorio central funcionara las 24 horas del día toda la semana. En vacunación, la OPS dio apoyo técnico al Comité Central para el Manejo de Crisis en Amazonas. Además, dio apoyo en el análisis de muertes domiciliarias, en la implementación de un sistema de información para registrar datos de vacunación, en la recopilación y análisis de datos y en la creación de rutinas automatizadas que permitan un análisis rápido de la situación y la toma de decisiones de manera oportuna, informó Elizabeth Ortiz. Ya antes de continuar con la charla aquí en el estudio, le cuento que científicos han descubierto que el coronavirus hace que el cuerpo sea su propio enemigo. Científicos en Estados Unidos han hecho un nuevo descubrimiento en torno a la COVID-19. Según el diario New York Times, algunos pacientes desarrollan anticuerpos contra sus propios tejidos después de sobrevivir a la COVID-19. Aseguran que esta situación representa una segunda pandemia de personas con una discapacidad potencial continua. Se ha comprobado ya que el nuevo coronavirus puede alterar las defensas del organismo de muchas maneras. Al desarmar los sistemas de alerta temprana del cuerpo, por ejemplo, o al hacer que las células inmunitarias fallen. Sin embargo, varios nuevos estudios sugieren que hay otra consecuencia traicionera. La infección puede desencadenar la producción de anticuerpos que por error atacan los tejidos del paciente en lugar del virus. El informe más reciente sugiere que los llamados autoanticuerpos pueden persistir meses después de que la infección se haya resuelto, lo cual causaría quizás un daño irreparable. Si otros estudios confirman el hallazgo, eso podría explicar algunos de los síntomas duraderos en personas que se han recuperado de la COVID-19. El síndrome, a veces denominado COVID prolongado, puede incluir demencia, niebla mental y dolor en las articulaciones, informó Rocío López Fonseca.
Pues ya estamos de nueva cuenta aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, nos quedan unos minutos y sí quisiera abordar precisamente la salida. ¿Qué pasa? Estamos viendo que la COVID-19 es una enfermedad integral que afecta a diferentes sistemas dentro del organismo. Sistémica, efectivamente. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, en el caso de estas nuevas manifestaciones, úlceras en la boca o úlceras incluso en los pies o en las manos, ¿cuál es la salida una vez que damos negativo en una PCR? Bueno, estas úlceras tienden a desaparecer cuando ha desaparecido ya la respuesta inflamatoria severa que presentan los pacientes con COVID. Y fíjate, para también responder a tu pregunta, creo que vale la pena también hacer referencia a esta cápsula informativa que acabamos de escuchar de Rocío López Fonseca. En cuanto a lo complejo que se comporta el sistema inmune en los pacientes con COVID, en donde tenemos plenamente reconocida cómo es la respuesta con anticuerpos y con células del sistema inmune cuando se presenta esta infección. Pero ahora el identificar que algunos pacientes podrán desarrollar autoinmunidad en meses posteriores a una infección aguda por COVID es un asunto preocupante, porque la autoinmunidad, tal como se describió en esta cápsula, es la generación de anticuerpos y otros componentes del sistema inmune contra tus propias células. Y existen muchos ejemplos de enfermedades autoinmunes en donde es precisamente esa respuesta inmunológica la que daña a los propios tejidos. Esperemos que estos hallazgos, porque todavía está por confirmarse que sea una autoinmunidad generada específicamente por COVID-19, esperemos que estos hallazgos no sean como tal. Esperemos que sean casos que de origen iban a desarrollar autoinmunidad y no necesariamente que sea COVID-19 el que ha generado dicha autoinmunidad, porque con los millones de pacientes afectados por COVID-19, ya más de 100 millones de personas en el mundo, estaríamos entonces en una circunstancia muy delicada en el futuro. Y por otro lado, tal como tú lo señalas, Omar, la presencia del síndrome post-COVID se da en alrededor del 30% de los pacientes que han padecido la enfermedad. Y el síndrome post-COVID se divide en tres grandes grupos. Uno, el de las manifestaciones prolongadas del COVID. Otro, el que conocemos como las secuelas de COVID. Y el otro es la aparición de síntomas posteriores al episodio agudo, cuando todo parecía haberse resuelto de manera total. Decía que el 30% de los pacientes que han tenido COVID llegan a presentar este síndrome post-COVID. Lo hemos comentado también en esta mesa. Los que me parecen más preocupantes son los que están relacionados con secuelas. Y uno de los aspectos que más nos preocupan es la secuela pulmonar. Pacientes que tuvieron inicio del COVID hace un mes, tuvieron un COVID con mucha afectación pulmonar, empiezan a desarrollar fibrosis pulmonar en poco tiempo, están requiriendo de oxígeno, lo requirieron desde la fase aguda, y retirarles la necesidad de oxígeno representa toda una dificultad, porque siguen dependiendo a lo largo de varias semanas
precisamente por la fibrosis residual y secuela que dejó este COVID-19. Ese creo que va a ser un serio problema de salud pública en el futuro, porque algún porcentaje, no sabemos cuánto, pero de personas, sobre todo mayores, que tuvieron COVID pulmonar, COVID con manifestación pulmonar grave, pueden quedar con dependencia de oxígeno, probablemente a bajas cantidades, pero seguramente eso va a significar pues tanto un problema de abasto como también pues de atención integral a estos pacientes que frecuentemente serán adultos mayores. Por último, doctor, me queda un minuto. ¿Qué consejo le daría a estas personas que están presentando alguno de estos síntomas o que ya los presentaron? ¿A dónde deben acudir? ¿Con quién se deben de tratar? Bueno, dependiendo de la manifestación, Omar, te diría que el 90% de estas manifestaciones residuales pueden tener la muy adecuada atención de médicos, incluso médicos generales, pero algunas de ellas en específico requerirán de la atención de algún médico especialista. Entonces decía que depende de cada caso. Por ejemplo, habrá situaciones en donde la manifestación esté relacionada con un trastorno cardiológico y ahí, bueno, pues será necesario que sea el cardiólogo el que dé el seguimiento a dicho paciente, el neurólogo en su caso, dependiendo de la manifestación. Creo que, pero el 90% serán adecuadamente tratadas por médicos generales que las reconozcan oportunamente y que están perfectamente entrenados para su atención. Doctor, como siempre yo Gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y pues nos vemos el día de mañana. Claro que sí, con todo gusto, Omar. Nosotros hemos concluido con el programa del día de hoy. Yo soy Omar García y le agradezco que me haya acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.